Dime la definición de psicópata. En toda definición deben entrar términos conocidos, por ejemplo, en la definición clásica de ser humano entran los términos animal y racional. Si no conocemos su significado hay que proceder a las definiciones de cada uno de ellos. ¿Qué significa animal y racional? No es ni evidente ni fácil, por lo cual no hemos avanzado mucho. La segunda cuestión trata de la naturaleza de la definición. ¿Por qué hay que definir? Cuando tenemos seguridad de que una definición está lograda y no es incompleta, ambigua o simplemente errónea o contradictoria, ¿qué proceso hemos de seguir para construirla? ¿Cuántas clases de definiciones hay y cuál corresponde a lo que se busca? ¿Cómo estar ciertos de que otras posibles definiciones alternativas han sido neutralizadas? Se advierte nítidamente que existe un problema en el concepto mismo de definición, por lo que ésta no puede ser usada ingenuamente a no ser que se quiera conducir uno irresponsablemente. Este tipo de problemas se le denomina metodología. La metodología es una parte de la lógica que trata de examinar los conceptos que necesariamente deben intervenir en un cuerpo de conocimiento. A la metodología que se interesa específicamente en el cuerpo científico se le llama filosofía de la ciencia, pero dado que hay diferentes tipos de ciencias, naturales, formales y humanas o sociales, no vamos a discutir esto ahora. La metodología se desglosa en cada una de ellas a partir de un conjunto de principios generales. Así, en metodología general se estudian los conceptos de definición, demostración, sistema, inducción, modelo, experimento, hipótesis, ley, teoría, contrastación, verificación, sistemas formales, descripción, causalidad, fenómeno, azar, predicción, y un largo etcétera. La filosofía desde Sócrates, siglo V a.C., se ha ocupado de estas cuestiones y por lo tanto ya hemos descubierto algo no del todo inútil y podríamos definir la filosofía, al menos parcialmente, como la ciencia que trata del método del conocimiento con la finalidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Que una ciencia así es necesaria, se demuestra en el instante en que se necesita saber cuál de varias teorías en competición es la verdadera o cuando se cualifica un conocimiento de científico cuando en verdad no lo es. La metodología forma parte de una ciencia mucho más vasta, la lógica. Según se dice, la lógica trata del razonamiento. Aunque esta definición es demasiado simple, no es falsa y es útil para empezar. También se dice que trata de las leyes del pensamiento, de los fundamentos de la ciencia y en particular de los fundamentos de la matemática. Cosa con la que todos los matemáticos están de acuerdo. De hecho, la parte de la lógica moderna casi ha sido producida por matemáticos filósofos como Cantor, Russell, Frege, Quine, Wittgenstein, etc. Puesto que la lógica es una parte esencial de la filosofía desde muy antiguo, no hay inconveniente en definir la filosofía como la ciencia del razonamiento o de las leyes que rigen el pensamiento, donde se insertaría la metodología. Sin embargo, no es tan fácil. Hemos apelado a la denominación de ciencia para la filosofía sin haber dicho nada de lo que es la ciencia aparte de haberla mencionado en su división. Porque la filosofía tomada en su conjunto no es ni puede ser una ciencia por más que se le pueda aplicar este término de un modo acomodaticio. La filosofía y los problemas de la ciencia. Los problemas son 5. El primero que tenemos que afrontar es el de si existe un concepto de ciencia capaz de integrar, por ejemplo, matemáticas, física e historia. Basta una pequeña observación para concluir que es imposible. La matemática no trata en absoluto la realidad sensible, aquella realidad que se nos presenta por los sentidos. Ni los números, ni los entes geométricos necesitan ser observados ni experimentados en un laboratorio. Por muchas matemáticas y solo con ellas, será virtualmente imposible predecir nada acerca del mundo externo. La física, sin embargo, consta de observaciones, experimentos totalmente controlados, con los que en efecto se puede predecir el comportamiento de fenómenos mecánicos, acústicos, electromagnéticos, partículas atómicas o galaxias. Si una teoría física no puede predecir el comportamiento de sus objetos de estudio, no es aceptada. La predicción es la prueba de fuego de una teoría física. La historia no puede predecir absolutamente nada, ni experimentar, ni observar. Se puede, a tenor de los documentos, hallazgos arqueológicos y testimonios, interpretar el pasado y proporcionarnos mucha información sobre lo que el ser humano ha sido y hecho.
Pero mientras la física y las matemáticas construyen sus teorías con leyes, en historia no hay ninguna ley que pueda ser probada en un laboratorio. La matemática es una ciencia formal, pues trata de conocimientos sin contenido material alguno. Lo que se le pide es que en sus demostraciones no se encuentren contradicciones. La física no es una ciencia formal, sino material, pues sus contenidos versan sobre el mundo material. Se le piden observaciones, pruebas experimentales y predicciones sobre el comportamiento de los fenómenos naturales o materiales. La historia no es una ciencia ni formal ni material, trata de asuntos humanos realizados en el pasado. Lo que se le pide es que los interprete, que les dé sentido con vistas a explicar el desarrollo humano a través del tiempo. Conocimiento formal, material o natural y conocimiento por vía de interpretación son conocimientos muy distintos. Esencialmente distintos, no relativamente distintos. Esencial e intrínsecamente significa que poseen métodos, finalidades y campos de estudio propios, y ninguna definición de ciencia puede abarcar esas diferencias. Hemos elegido 3 ciencias conocidas. Supóngase que las comparamos todas y los problemas se multiplicarían, pero vendríamos a parar a lo mismo: la imposibilidad de un concepto unificador de ciencia. Por eso, no pocos científicos y filósofos han negado carta de naturaleza científica a cuanto no sea ciencia natural experimental. Algunos más incluyen las formales y entienden por tales las matemáticas, la lógica y las ciencias de la computación. Pero excluyen las llamadas ciencias sociales. La conclusión de todo ello es la siguiente. Puesto que no existe un concepto general de ciencia, se entiende que en sentido riguroso no hay más ciencia que las empíricas, las que obtienen su información de los datos de los sentidos, y que en sentido amplio incluyen las formales. Que las ciencias sociales se denominen a sí mismas ciencias es un claro abuso del lenguaje. Nadie puede invocar a la ciencia para promover transformaciones sociales, y nadie puede esgrimir el comportamiento animal como argumento moral. La ciencia fuera de su ámbito empírico nada tiene que decir acerca de nada ni se constituye en ninguna clase de autoridad. Su orden de realidades como son los hechos empíricos y no como deban ser. Nadie, por tanto, está autorizado para hablar en nombre de la ciencia, pues ni este conocimiento existe ni mucho menos, aunque existiera como posibilidad, nadie puede poseer una mínima parte de este conocimiento posible para poder hablar en su nombre. De este primer problema se deduce el segundo. Brevemente, ¿cuál es el estatus de las llamadas ciencias sociales o en qué posición se encuentran en el conjunto del saber? ¿Cómo adquieren legitimidad cognitiva? ¿Qué conocimientos producen con certeza? ¿Cuál es su utilidad y su importancia? ¿Qué método es el adecuado para ellas? ¿Cómo se relacionan con las ciencias empíricas? ¿Qué papel desempeñan en ellas las ciencias formales? Este segundo problema se le llama el problema de legitimación de las ciencias sociales. Este problema no pertenece a las ciencias sociales, pues si el problema del fundamento de una ciencia fuese autofundante, esto es, que una ciencia se pudiese fundar a sí misma, entonces cualquier cosa sería ciencia, la astrología o las artes adivinatorias, la grafología, y toda la parapsicología, la homeopatía, el yoga, el reiki y los universos paralelos. La ciencia tiene que comenzar por un material dado de antemano que esté en principio al alcance de cualquiera y no basarse en supuestas experiencias subjetivas de carácter exclusivo. No es que esto sea malo, simplemente no es ciencia, es otra cosa. He aquí el tercer problema. Tanto la física como la matemática no comienzan desde cero. En matemáticas se clara un conjunto de entidades que no se definen. No es posible una definición de punto desde dentro de la matemática, pues no hay un término anterior a punto. Cuando no se tienen a mano conceptos más simples, entonces se declaran primitivos, porque son primeros en el sistema. Así son primitivos el punto, la recta, plano, conjunto, espacio, elemento. Lo que se determina es un conjunto de propiedades que permiten operar. Pero estos entes son. Y este es el problema: ¿qué clase de ser son estos entes, que no se encuentran en el mundo de la experiencia, pero que sin ellos no podría calcularse nada ni hacer geometría? Si son producidos por la mente, ¿cómo es que modelan la realidad física? Y si no son producidos, ¿cómo los descubrimos? Por parte de la física examinemos un sencillo ejemplo.
En la proposición algo se mueve que parece muy simple, en realidad suponemos varias cosas sumamente abstractas. Que algo se mueve es precisamente lo que estudia la física. La física es la ciencia que estudia el movimiento y sus causas. Pero el movimiento necesita un espacio y el tiempo. Ni uno ni otro proceden de la experiencia. Más bien es la revés. Hay experiencia porque nosotros poseemos las nociones del tiempo y del espacio. Nadie se ha sentado a demostrar la existencia del tiempo y del espacio, ni los ha descubierto por medio de la observación. Pero los poseemos y hablamos de ello del modo más natural. Otro tanto sucede con ese algo. Suponemos que ese algo es material. Sabemos que todos los cuerpos físicos son materiales, a pesar de que jamás hemos visto o experimentado la materia. Igual que las matemáticas, la física parte de elementos dados previamente. Pero la filosofía se cuestiona precisamente eso, lo dado, y, por tanto, se pregunta qué son los puntos y los números, la materia, el tiempo y el espacio, ¿por qué se mueven las cosas, que mantiene el universo ordenado según leyes y fuerzas? Hay pues un campo en las ciencias más rigurosas, que la filosofía trata de investigar, que es justamente los fundamentos de las ciencias. Pero en honor a la verdad, no han sido los filósofos los que en el siglo pasado han avanzado sobre estas materias, sino los propios matemáticos y físicos, y los filósofos los han secundado, muchas veces a regañadientes. Los dos últimos problemas se refieren a las relaciones de la ciencia con la sociedad, primero a través de las aplicaciones de la ciencia y tecnología y luego el uso ideológico que se hace de la ciencia en la contienda política y como factor de identidad entre los individuos. En efecto, a nadie se le escapa la ambivalencia de la ciencia y la tecnología, pero tanto se la considere positiva como negativamente, los efectos no son lo esperados, sino todo lo contrario. Los progresos de la ciencia son alabados por todos. Mayores cotas de vida y de bienestar debidos a los grandes avances en la medicina, la producción de alimentos y, en suma, en todo aquello que conviene a la supervivencia. Se mejoran los transportes, las comunicaciones, los accesos a la cultura y a la información. De hecho, nunca se ha producido tanto. Pero esto mismo es más bien superficial y aparente. Al mismo tiempo que se produce más de lo que las sociedades pueden consumir, se produce para el despilfarro hasta el punto de estar liquidando materias primas esenciales. La producción agrícola lleva consigo la extinción masiva de insectos, hongos, aves, peces y reptiles de importancia esencial para el equilibrio ecológico. La contaminación por plásticos llega a los océanos y pone en peligro la supervivencia de delfines y cetáceos, así como el tratamiento de residuos urbanos, vertidos incontrolados, y la presión de las poblaciones amenaza el hábitat de campos, playas, ríos, bosques cada vez más reducidos a su mínima expresión. La enorme cantidad de compuestos químicos y físicos aplicados en la industria, ocio, alimentación, vivienda, transportes pone en tela de juicio el significado de la palabra progreso, convirtiéndolo en una delirante carrera al abismo. Piénsese en cómo satisface la tecnología el aislamiento comunicativo y los paraísos irreales por lo fantasiosos en los que el individuo persiste en el infantilismo, en una inmadurez que le descalifica a la hora de responder con energía y realismo. Cierto que la tecnología nos procura un acceso casi inmediato a la información en cualquier parte del mundo, pero también satisface los peores instintos, creyéndose protegido al amparo de la intimidad cuando en realidad nunca ha estado tan vigilado como ahora. Casi se puede decir que puede saberse, si interesa, lo que hace en cada instante el individuo. El impacto del progreso tecnológico puede analizarse en dos cuestiones de primerísima importancia. Nos referimos a la longevidad y a la robótica. La media de edad que se alcanza en la provincia de Pontevedra es de aproximadamente 84 años. Eso significa que durante 20 años estas personas tienen que ser sostenidas por otras que trabajan. En el 2050 habrá en España 15 millones de personas en estas condiciones. Pero la tendencia es la de invertir la pirámide poblacional, de tal suerte que habrá más personas pasivas que activas. Además, la robótica irá sustituyendo a contingentes de trabajadores cada vez más elevados. Todo ello significa que los problemas no se resolverán fácilmente. Si es que tienen solución.
Los cambios sociales serán dramáticos en los próximos años en la esfera económica, familiar, social y política, salvo que se comience a tomar decisiones difíciles ahora, que puedan paliar lo que nos depara el futuro. El último problema trata del uso ideológico de la ciencia. Ya nos hemos referido anteriormente que tal cosa como la ciencia no existe, lo que existen son ciencias con distintos objetos formales y materiales. A modo de ejemplo tenemos la antropología cultural y la medicina. Su objeto material de estudio es el mismo, el ser humano. Pero difieren en el objeto formal, que es la finalidad que persiguen o, si se quiere, la perspectiva desde la cual ejercen sus estudios. Así la antropología cultural lo hace desde la producción cultural, sea de artefactos, sea del arte o de las instituciones. En cambio, el objeto formal de la medicina es el de la salud. Esto sucede con todas las ciencias. La física, la biología y la geología tienen el mismo objeto material, a saber la naturaleza, pero el objeto formal de la física es el estudio de las leyes del movimiento en su carácter más general, el de la geología es el de la composición, estructura y dinámica del mundo inorgánico, y el de la biología su objeto formal es el de la vida. Para comprender una ciencia hay que comprender tanto su objeto formal como su material. Y aquí se acaba el discurso científico. Sin embargo, muchas doctrinas políticas han utilizado la ciencia para encontrar bajo el amparo de su prestigio una fuente de legitimidad. Tanto el nacionalsocialismo como el liberalismo, el comunismo y el anarquismo han intentado basar incontestablemente sus teorías en la biología, o mejor dicho, en un cierto estado de naturaleza. Sea en la teoría de la evolución, en la teoría racial, en la codificación genética o en principios de la zoología de los primates, todos pretenden hallar en el conocimiento científico la fuente de legitimidad de sus planteamientos. Surge así la ideología de la ciencia, que es el uso selectivo, descontextualizado y oportunamente elaborado para conferir a una teoría social, política o económica una pátina de apariencia de ciencia con objeto de ser aprobada y asumida críticamente por sus adeptos. El problema de las ideologías. La cuestión de diferenciar lo que es una ideología. Recordamos que nosotros entenderemos por ideología una representación de la realidad aparentemente verdadera, pero que es falsa cuando se analiza, de lo que es conocimiento genuino. Es una empresa ardua y extremadamente difícil, porque la ideología goza por un lado de la propiedad de enmascararse dotándose de criterios de verdad que la hacen inmune a la crítica, y, por otro lado, ella misma produce un mecanismo de defensa tal, que juzga al crítico como enemigo caracterizado por intereses mezquinos, opuesto al progreso y agente del mal. Los partidarios de una ideología en general poseen una base cognitiva muy pobre, pero compensan esta deficiencia actuando en grupo agresivamente, repitiendo las consignas una y otra vez, prometiendo grandes cambios y promesas que la gente, angustiada por los problemas cotidianos, tiende a creer como si fuera una verdad incontestable. La ideología es por estas razones muy peligrosa, porque al carecer de conocimiento resuelve en falso los problemas de la realidad y al enmascararse no hace más que multiplicarlos y hacerlos más profundos. La práctica de una ideología no se verifica en el plano de la transformación real, sino en el plano de las grandes palabras, que nada significan, y en el plano simbólico, en la ensoñación, y hasta ahora nadie ha perdido una batalla cuando sueña con una guerra. Y ciertamente crea un enemigo imaginario como si fuera la causa de todos los males, cuando en realidad resulta ser completamente inocuo precisamente por ser puramente imaginario. De donde se sigue la necesidad de un saber crítico capaz de desmontar el saber falso, pero efectivo, y de neutralizarlo. Esta labor la ejerce la filosofía desde la época clásica. Pero hay que decir en honor de la verdad que también la filosofía ha servido a intereses ideológicos. El punto de partida de la filosofía hemos comenzado con un análisis de la ciencia hasta llegar al concepto de ideología. Ya sabemos un poco a lo que se dedica la filosofía, pero de un modo muy parcial. Ni con mucho hemos agotado lo esencial de la filosofía, sino que estamos procediendo constructivamente a partir de la situación dominante del conocimiento científico. Hemos visto que no es suficiente ni completo, y que la ciencia plantea problemas de fundamentación teórica y en la aplicación práctica en la forma de la tecnología. Sin embargo, este planteamiento no es esencial, por más que se la considere importante. No es esencial porque muy bien podría suceder que la ciencia no fuese saber dominante o simplemente que no existiera.
Por tanto debemos proceder a qué es la filosofía sin atender a otra cosa más que a sí misma. La filosofía no parte de cero, aunque se diga en algún texto. Parte de las vivencias conscientes más profundas del ser humano, de los abismos del pensamiento, de la tenaz e incansable actividad de la mente por encontrar sentido y significado a lo que es el ser humano y a lo que es eso que llamamos realidad. Repárese que decimos vivencias conscientes, pues existen vivencias que son inconscientes y que la psicología ha puesto de relieve. Nos ocuparemos de lo inconsciente a lo largo del curso, como también desarrollaremos todos los temas que tratamos en esta pequeña introducción. Así pues, tratamos de lo consciente como concepto nuclear en torno al cual se construye la tradición filosófica. Pues, en efecto, la historia de la filosofía bien puede ser la historia del pensamiento, por esclarecerse a sí mismo y esclarecer lo que es real. Dicho en palabras más sabias y venerables que las nuestras, la filosofía comienza en la frase esculpida en el templo de Apolo en Delfos que reza: «Conócete a ti mismo». Es por esta razón que la filosofía no puede abandonar el problema de su definición, como puedan hacer las ciencias con mejor o peor sentido del humor. En no pocos textos se dice que la física es aquello que hacen los físicos. Si la filosofía es aquel esfuerzo del pensamiento por esclarecer qué es el ser humano y qué es lo real, tiene que dar testimonio de sí misma y elevar a la conciencia lo que la filosofía es, rescatándola de la oscuridad. Mal podría ejercer su tarea si el testimonio que la filosofía permanece en la confusión, y habría que aplicarle el aforismo arcaico que dice: médico, cúrate a ti mismo. Definir consiste en expresar el significado de un término. El significado se dice de muchas maneras. Por ejemplo, denotando el carácter instrumental u operacional. El martillo es algo que sirve para otros tipos de definiciones, son la etimológica, la noción, la estipulación, pero aquí nos interesa solamente una: la definición esencial. Una definición es esencial cuando muestra el ser del objeto, a definir de un modo necesario y sin ambigüedades ni equívocos, esto es, aquello que el objeto es y no puede dejar de ser sin aniquilarse. Una definición esencial muestra el ser del objeto, en este caso el objeto es el término filosofía. Para ello hemos de investigar a qué tipo de motivaciones y necesidades responde la actividad filosófica, comenzando por las vivencias conscientes fundamentales. Una vivencia es una experiencia, pero no cualquier experiencia, sino aquella que deja huella en la personalidad y que está presente en la conciencia como determinante para la identidad del individuo y para la acción. Todos los días tenemos múltiples experiencias, pero la mayoría son pasto del olvido, son irrelevantes, anodinas, insustanciales. Sin embargo, algunas permanecen efectivas en nuestra personalidad. Decimos que nos constituyen o nos conforman. Sentirse conmovidos por un poema o una película, experimentar la consternación de un fracaso, el júbilo de una relación afectiva, la indignación ante el mal, la diáfana comprensión de una ley física o un teorema matemático, el desbordamiento espiritual de un paisaje, son ejemplos de vivencias. Nos preocuparemos de las vivencias que experimenta todo ser humano con mayor o menor intensidad según la calidad del individuo y la ocasión. La primera vivencia es la de la muerte, a partir de la cual se genera todo un complejo de intereses. En efecto, el ser humano representa su muerte y la anticipa incontables veces y es un elemento diferenciador del comportamiento humano. Entre los 4, 5 años el niño descubre la muerte en los animales y en las plantas. Inmóviles acaban descomponiéndose y desaparecen. El hecho decisivo es la irreversibilidad. Lo muerto no retorna a la vida, y la vida es ante todo movimiento. Paulatinamente el niño experimenta la muerte de personas conocidas y a las que ama. Observa el comportamiento de los adultos y conoce el dolor y la desolación, el abandono, la impotencia, la ausencia definitiva. Inevitablemente vive su propia muerte y la representa una y otra vez. La inmovilidad y la irreversibilidad se imponen al final al movimiento, esto es a la vanidad de todo logro, a la nada, pues la vivencia de la muerte es un juicio sobre la acción. Es un juicio tremendo. Cuanto hacemos carece de valor, nada significa ante la omnipotencia de la muerte. Ahora bien, necesitamos valor y en esto consiste el sentido de la vida. Ser reconocidos por otros como algo que vale más que la muerte. El ser humano no puede darse valor a sí mismo, porque el darse valor es tan arbitrario como no dárselo.
Así obliga a otros a que lo reconozcan, y los otros hacen lo mismo con él. Es una lucha de todos contra todos. La lucha por el reconocimiento conduce a la lucha por la dominación. Y en esa lucha se constituyen las figuras del amo y del esclavo, la del señor y el siervo, y se extiende a toda la vida social e íntima del ser humano. Se puede probar todo esto con suma facilidad. Basta observar la vida cotidiana y hasta en los juegos más simples, en la comicidad de los dibujos animados, los superhéroes, los deportes, la competición por las notas, los celos entre hermanos, los conflictos domésticos, las ensoñaciones, los temores y las pesadillas, la lucha por el liderazgo, el acoso escolar, y un sinfín interminable. De hecho, es suficiente enumerar las motivaciones de los individuos para darse cuenta del alcance de la lucha por el reconocimiento y la dominación basada en la angustia ante la nada que se experimenta ante la vivencia de la muerte. Las motivaciones de los individuos para la acción son muy pocas. La fama que consiste en el reconocimiento del nombre, esto es de la persona, por la multitud. La gloria, que el nombre sobreviva a la muerte. La riqueza, en tanto que el ser se aferra al tener, se es en tanto que se tiene la posesión de un bien. El poder, o la capacidad de influir y determinar la vida de otros, esto es, de convertirse en amo. Y, finalmente, el sexo, pero no en la versión de actividad biológica, que es lo que menos importa, sino en la versión de que se reconozca un valor preeminente respecto de otros con acceso exclusivo a la intimidad de una persona que se ha rendido ante la exhibición de valor. En todas ellas se ve con facilidad el trasfondo del valor y de la dominación. Por lo mismo, es fácil ver las consecuencias. Tales son la aparición de los conflictos. La pretensión de resolver los enfrentamientos sin tener en cuenta los fundamentos vivenciales que hemos descrito es la pura vacuidad. Los conflictos pueden ser diferidos, enmascarados, sublimados, reprimidos, trasladados al plano de la ilusión o de lo simbólico. Ningún conflicto puede ser suprimido por una superficial y, a menudo, grotesca representación teatral donde todos fingen, y, a veces, se lo creen, una reconciliación imposible. Ya al poco tiempo de reconciliarse vuelven los individuos a enredarse en nuevas tramas, a traicionar los pactos, a revertir las buenas intenciones. En las reuniones familiares como las Navidades, o cualquier celebración festiva, las buenas intenciones duran hasta la primera copa de los postres. Entonces comienzan las insinuaciones, luego los celos, los fracasos, y los reproches acerca de prometidos y herencias, y aquello acaba como el rosario de la aurora. Sin sabiduría no se resuelven los conflictos. Y Platón decía que toda sabiduría comienza por un pensamiento sobre la muerte. La segunda vivencia, la intuición de la totalidad. Una intuición es una comprensión repentina e inmediata de algo. Inmediato significa que no es producida por alguna mediación como un argumento o una prueba. Es lo más parecido a una revelación cuando el objeto de la intuición es lo suficientemente poderoso. Que tenemos una intuición de la totalidad se muestra en los conceptos de mundo, universo, cosmos. Nadie necesita argumentar su existencia. Estos términos se imponen a la conciencia por sí mismos. Un término más apropiado es el de realidad. La realidad es la totalidad de lo existente. Pronunciamos estas palabras y todo el mundo las entiende. Por tanto, poseemos una intuición de la totalidad. Los niños, quizá no todos, al igual que el filósofo maduro, se hacen la misma pregunta: ¿por qué existe algo y no más bien nada? Lo que aquí se experimenta es lo opuesto de la vivencia anterior. Donde prevalecía la nada sobre el ser, ahora prevalece el ser sobre la nada. Porque es evidente que hay ser como que hay mundo y realidad. Ahora bien, esta totalidad experimentada en la intuición no es una igualdad idéntica a sí misma, sino que es una contradicción, pues lo que existe es una multiplicidad de seres diversos proliferando por todas partes. Esta infinita multiplicidad no aparece desordenada o caótica, sino cualificada en pares de contrarios que contienden entre sí. La oscuridad y las tinieblas, individuo contra sociedad, forma contra materia, cuerpo y mente, el ser y el deber ser, lo racional y lo imaginario, la voluntad contra el deseo, lo útil contra el ideal, naturaleza y cultura, novedad y tradición, el bien y el mal, lo subjetivo contra lo objetivo, y un sinfín de pares que exigen la reconciliación mediante el conocimiento.
Si satisfacemos uno de los contrarios, perdemos el otro y lo real se desvanece, porque no puede sostenerse en la unilateralidad y la realidad es la totalidad de lo existente. Si bien el primer momento de la intuición de la totalidad mueve al asombro, no es únicamente por la magnitud de las distancias cósmicas, la extensión de las galaxias o la infinitesimal pequeñez de las partículas, sino por la admiración de la existencia del ser. Nos asombra que el mundo sea, que haya ser en lugar de nada. Pero en el segundo momento, el de la multiplicidad del ser que se manifiesta en los contrarios, es el movimiento, el cambio de una cosa a otra que nos hace preguntarnos y si todo cambia, ¿qué permanece? ¿Cuál es la causa de los cambios? ¿Qué fuerzas las dirigen? ¿Qué leyes sostienen la regularidad de los cambios? Entonces dentro del asombro se inserta la tensión del enigma. ¿Cuál es la realidad que se oculta tras la apariencia de las cosas y qué es la causa de los cambios? Este tenso asombro es lo que motiva al conocimiento de la realidad. La tercera vivencia. Los seres humanos y las sociedades se imponen objetivos que no pueden cumplir y el ser humano se ve envuelto en la vivencia de la finitud y aunque fuésemos inmortales aún así nuestras limitaciones ponen coto a nuestra arrogancia. No podemos saberlo todo, no somos inmunes al error, no estamos libres del fracaso, no podemos resistirnos al mal, no poseemos la suficiente fuerza o talento para culminar nuestras empresas. Esta es la vivencia de la finitud, la más dura y la más exigente, porque en la primera al fin y al cabo con la muerte se acaba todo, pero en la finitud, sobrevivimos para contemplar el daño causado o los restos del naufragio. Entonces, ¿cómo volver a estar de pie tras la humillación y el fracaso? ¿Cómo restaurar la realidad luego de ser presas de la ilusión o la decepción? La prueba de que la finitud es más potente incluso que la muerte es que llegamos a desearla como un bien por la desesperación. Sin embargo, la muerte y la finitud están profundamente relacionadas, pero no son lo mismo. Hasta los dioses inmortales del Olimpo estaban concebidos bajo la categoría de la finitud y no podían con el destino. Surgen de aquí los miedos o la entrega servil a la adulación, la búsqueda de seguridad a cualquier precio, sea el de la mentira o el sometimiento. El temor al fracaso o a la opinión pueden conducir a la parálisis, y la incapacidad de probarse en el riesgo conlleva a una extremada pobreza espiritual, porque el espíritu es tanto más rico cuanto se atreve a perderse. Nadie es vago por naturaleza, sino es miedo a vivir, porque es mejor no combatir y mantener la esperanza, a luchar y perder. Es como si no hubiesen nacido, permanecen siempre niños hambrientos de protección y creyéndose los más seguros. En realidad, aquello que temen viene sobre ellos y los consume, porque en ese estado de inanidad no se puede experimentar el goce de vivir y se les niega el derecho a la vida en la forma de la vanidad que los consume, de la envidia, de la murmuración, del tormento de la vaciedad y de no reconocerse como reales sino formas fantasmales, sombrías, que viven, como los muertos del Hades, a través de las vidas de otros. La cuarta vivencia, la vivencia de la ignorancia. Como todos los fenómenos humanos es ambivalente y bien podría formar parte de la finitud, pero nosotros vamos a tratarla esta vivencia desde el lado de una motivación para el conocimiento. Los filósofos comienzan en un estado de duda generalizada. Son famosos los casos de Sócrates, Descartes o Husserl. En otros el ardor crítico los ha llevado al escepticismo como los casos de Montaigne, Bayle o Hume. Por esta razón es acertada la leyenda atribuida a Pitágoras, que cuando éste fue tratado como sabio, el sabio Pitágoras rechazó la denominación titulándose simplemente filósofo, es decir, amigo de la sabiduría o mejor buscador de la sabiduría. Y esto suponía obviamente que no la poseía. El filósofo no posee la sabiduría, la busca y la ama. De otro modo no sería filósofo, sino sabio. Pero reconocer que se ignora no mueve a la desdicha. Más aún, quien se reconoce ignorante no lo es del todo, sabe al menos algo, precisamente que es ignorante. Dado que la inmensidad de la gente está persuadida de que sabe muchas cosas hasta que se le hace la primera pregunta, no es poco el saberse ignorante. Ahora, lo que interesa es lo que experimenta el filósofo en el estado de ignorancia. En primer lugar, no es un estado de ignorancia absoluta, sino relativa, esto es, respecto de los problemas que hemos enunciado más arriba. Un estado de ignorancia absoluto es imposible desde la autenticidad.
La vida auténtica es la del que es incapaz de mentir, aquel que reconoce la verdad de su existencia, el que no es un impostor, un fingidor. En cambio, el que dice poseer el saber, cuando no es más que un pseudo saber, vive en el peor estado posible, vive en la violencia contra su propia conciencia. Lo que se reconoce es que se ignoran las respuestas a las cuestiones planteadas anteriormente y a otras muchas que abriremos más adelante, cuestiones por lo demás harto difíciles, pero no significa que se ignore la problemática descrita. Solo las respuestas. Ahora bien, el estado de ignorancia fruto de la crítica y la autenticidad tiene un contenido que paradójicamente es el de un cierto tipo de sabiduría. Supóngase un individuo que se pregunta qué sabe realmente y sometiendo a crítica sus supuestos conocimientos no encuentra ninguno al que dar crédito. Podría pensarse que está en el vacío y en una sensación de sinsentido o que todo es absurdo. Esta consecuencia es posible. De hecho se ha dado en muchas personas. Pero no es la filosófica. Cuando nos preguntamos cuál es el sentido de la vida, esta pregunta es una pregunta que se responde a sí misma. Puesto que es una pregunta, responderla implica un saber. El sentido de la vida es responder a esta pregunta. Esto es lo primero que sabe el filósofo ignorante, y ante las vivencias anteriormente descritas sabe que el sentido de la vida es el conocimiento. Estamos aquí para conocer. Esta es la esencia humana. El ser humano es el ser cuya actividad esencial es el conocimiento. En efecto, el conocimiento es el valor absoluto y no hay ningún valor superior a él. Si Dios existiera no tendría ninguna actividad que no fuera el conocerse a sí mismo, pues un Dios que se ignorase a sí mismo es impensable, es una contradicción. Del mismo modo el hombre que se dedica al conocimiento en y por sí mismo, sin miras a ninguna utilidad, es lo más parecido a la vida divina. Dice al respecto Aristóteles que puesto que debemos vivir conforme a lo mejor y lo mejor es Dios, debemos semejarnos a Dios tanto como nos sea posible, y lo que nos es posible es el conocer. Por tanto, en el conocer manifestamos una cierta naturaleza divina. Este es el significado estricto de la palabra dignidad. Poseemos dignidad en tanto somos semejantes a Dios, por cuanto alienta en nosotros el ansia de conocimiento. Por ninguna otra razón poseemos dignidad, y quien atenta contra el conocimiento obstaculizándolo, prohibiéndolo, ensuciándolo, mofándose de él, pisotea la raíz de la humanidad, pierde la dignidad y debe ser tratado con desprecio. Quien piensa de esta manera la fama y la gloria, el poder y la riqueza nada significan. Ni siquiera el temor a la muerte prevalece. Vale la frase de Pascal: por la extensión el universo es más que yo, por el pensamiento yo soy más que el universo, porque yo sé por qué muero y el universo no sabe por qué me mata. Cuando la vivencia de la ignorancia provoca en mí el ansia de conocer, mi vida tiene sentido y si la vivo con intensidad, la dominación de otros y la lucha por el reconocimiento no son causa de satisfacción, nada significan porque he descubierto una fuente de goce en el que no hay culpa ni remordimiento alguno, donde cada instante de conocimiento posee un valor absoluto, aunque sea un instante tan pequeño como se quiera. Ese instante vale una vida. ¿Dónde reside la fuente del goce de vivir? En el amor, en la justicia, en el progreso de la ciencia, en la bondad, en el placer artístico, en el sexo, en Dios. Pero antes hay que conocerlos. Antes de amar, hay que saber amar, y antes de ser justo, hay que saber si existe la justicia, y así con todo lo que se quiera parecer objeto del goce. Cuando el filósofo vive la ignorancia de esta manera, deberá recordarse que esta ignorancia también se extiende a lo que se considera el mal. Puesto que se ignora la eficiencia del mal, esto es, el robo, el crimen, la maledicencia, la mentira, el abuso, no se cometerán, pues eso ya es un saber acerca de la utilidad. Y el filósofo ignorante no puede pronunciarse acerca de lo que es la utilidad en general, porque no sabe. Pero en el extremo del radicalismo de la ignorancia, el filósofo se siente libre, no comprometido con nada ni con nadie, salvo con la verdad. La verdad es el único compromiso que asume el filósofo, pero absolutamente sin restricciones. No es la costumbre, ni la opinión, ni las creencias, ni los delirios del poder ni de la fama. Solo la verdad. Se podría pensar que el filósofo está condenado a la soledad y al aislamiento. Quien dice esto no ha pensado nunca. Lo que sucede es justamente lo contrario.
El filósofo se siente miembro de una comunidad que atraviesa los siglos, una comunidad de inteligencias que sigue hablando por sus libros, o en el trato personal. El tiempo se deja de lado, los intereses particulares y los asuntos cotidianos, generalmente son secundarios y hasta molestos, y en esta comunidad es la única donde se experimenta el diálogo. Es indiferente que estén muertos o vivos. Uno siempre se siente realmente acompañado y vinculado a esta comunidad prodigiosa. Pasan y entran sin llamar a la puerta, y qué magníficas conversaciones pueden mantenerse con estos individuos. Porque el aspecto más profundo es el estar abierto a la posibilidad y necesidad de la verdad, el bien y la belleza en la comunidad espiritual con todos aquellos que las han buscado. En medio de la vivencia de la ignorancia, la mente se abre, el cuerpo se vuelve sensible, la inteligencia se despierta, el alma se refina, porque no es posible ni el bien ni la belleza sin la verdad, ni es posible la vida humana sin pensamiento. Quien pueda que lo haga.